Ya va, ya va. Ahí está. Bien, queridos hermanos, seguimos con nuestra serie El Cordero de Navidad. ¿Cierto? Si fijaron, hoy día todas las lecturas están relacionadas. Desde Salmo 22, Mateo 27, Isaías 53. Bien, estamos recorriendo entonces libros del Antiguo Testamento, anunciándonos la venida del Cordero de Dios. ¿Ya? A ver si... Ahí está. Ya. Y vamos a repasar un poquito. ¿Se acuerdan en Génesis cuál fue la profecía que Abraham dijo cuando estaba ahí llevando a Isaac? Isaac le pregunta, Padre, ¿y el cordero? Dios proveerá un cordero para el sacrificio, ¿cierto? Para un sacrificio de adoración que ellos iban a hacer. Luego en Éxodo leímos acerca de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés le dijo, tienes que sacrificar un cordero en la mitad de la noche y poner tu sangre en el dintel de la puerta, ¿cierto? ¿Para qué era eso? Para que el ángel de la muerte no... Exacto, para protegerlos de la muerte, ¿cierto? Como una señal de protección, gracias a la sangre de ese cordero pascual que iba a ser sacrificado. Ahora Isaías nos está diciendo qué debe suceder para que el pueblo de Dios pueda tener la salvación definitiva, total, completa. Déjeme contarle un poquito el contexto, ¿ya? ¿Qué pasó desde Éxodo hasta Isaías? No se asuste, van a ser 5 minutos nada más. El pueblo sale de Egipto, ¿cierto? Y pasa por el desierto. Se demoraron un poquito, algo así como 40 años dando vuelta en el desierto, pero finalmente se establecen en la tierra prometida. Se establecen ahí. Y luego forman un reino, con un rey. David, ¿no es cierto? Primero Saúl, después David, Salomón y una serie de reyes después. Pero en la época de David y de Salomón llegó un esplendor gigantesco. Este reino se hizo famoso, empezaron a prosperar, fueron bendecidos, porque obedecían la ley del Señor. ¿Ya? Pero los nietos de David, ya tercera generación, segunda, sí, tercera, se dividen, se separan y empiezan a olvidarse de la ley. Bueno, ya Salomón lo había hecho, el hijo de David, se olvida de la ley. Y empiezan a cambiar a Dios, y empiezan a adorar otros dioses, se vuelven a la idolatría. Sin embargo, aun cuando adoraban a otros dioses, mantenían un ritualismo externo, es decir, decían, parece que nos conviene seguir practicando los ritos de la ley, sigamos yendo al templo, sacrifiquemos, hagamos estas cosas, por si acaso no vaya a ser que Dios se enoje. Pero por dentro había una rebelión interna. Solo practicar ritos externamente para ver si Dios no se enoja, pero internamente un corazón lejos de él. Isaías mismo de hecho dice, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que está denunciando Isaías. Entonces, aun cuando parecía que por fuera practicaban los ritos religiosos, por dentro estaban lejos de Dios y jugaban con la idolatría. Vez tras vez acumulaban más pecado y provocaban la ira de Dios. Entonces, ¿qué debe suceder para que el pueblo de Dios pueda tener salvación definitiva? Salvación definitiva. Salvación de su propio pecado. Ahí es donde estaba el problema. ¿Ya? Y la respuesta que vamos a ver en Isaías es nuevamente acerca de un cordero. Pero un cordero, no sé si fijaron, que más bien tiene un aspecto humano. ¿Ya? Llamado en Isaías el siervo de Dios. El siervo de Dios. Bueno, este cordero para la salvación definitiva, nos dice Isaías 53, será despreciado, castigado y glorificado. ¿Ya? Despreciado, castigado y glorificado. Oremos al Señor. Padre,
Te damos gracias por tu palabra, gracias Señor, porque ha sido leída, hemos podido escuchar estas noticias, Señor, que ya el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, estaba anunciando, Señor. ¿Cómo tú traerías salvación definitiva para tu pueblo? Te pedimos hoy, Señor, en este tiempo presente, queremos tener oídos atentos para oír y que podamos recibir esta noticia como una noticia fresca, una noticia que trae salvación, Señor, para nuestras vidas. Baja todas nuestras barreras, Señor. Quita toda distracción y danos corazones, Señor, receptivos a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, entonces el Cordero para la salvación definitiva será despreciado, como dice ahí. Y esto es lo que vemos en la primera parte de Isaías 53. ¿Ya? En los capítulos del 1 al 3, en los versículos del 1 al 3, del 1 al 3. Vamos a ver ahí del 2 al 3. Y aquí lo que vemos es algo asombroso. Debería asombrarnos. Ocurre algo inesperado con este siervo de Dios. Fíjese lo que está diciendo. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. O sea, era feito. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. ¿Por qué digo que ocurre algo asombroso o algo inesperado? Por el origen de este siervo. Si ustedes se fijan al principio del versículo 2, nos está diciendo, creció delante de él, o sea, creció delante de Dios, como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Y en el lenguaje de Isaías, cada vez que Isaías mencionaba la raíz o hablaba de la raíz, se estaba refiriendo al linaje de David, del rey David. ¿Ya? Por lo tanto, este siervo de Dios iba a ser un descendiente de David. Pero, nos dice, siguiente, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos. No era como los príncipes azules. ¿Ya? No tenía ese aspecto. Ni apariencia para que lo deseemos. Sino por el contrario, ¿qué es lo que recibe? Versículo 3. Fue despreciado. Primera línea. Y fíjese el final. ¿Qué dice de nuevo? Fue despreciado. Isaías quiere dejarnos bien claro, diciéndonos 2 veces. Este siervo de Dios, descendiente de David, va a ser despreciado. Va a ser despreciado por su propio pueblo. Y esto lo vemos cumplirse en Jesús. En la lectura que tuvimos del Evangelio de Mateo, ¿se acuerda? Jesús es despreciado. Cuando en la celebración iban a soltar a uno de los presos, se pone a Barrabás y a Jesús. ¿Y a quién desprecia el pueblo? A Jesús. Y elige a Barrabás. Así es. Luego Jesús está siendo preparado para su ejecución y las tropas romanas, ¿qué es lo que hicieron? Se burlaron, lo despreciaron. Y una vez estando en la cruz, recibe burlas de las autoridades de su pueblo, sacerdotes y ancianos de Israel. También lo despreciaron. ¿Qué nos quiere decir esta primera sección? Nos quiere decir que la salvación definitiva no vendrá por algo que el pueblo de Dios hiciera, sino por el contrario, ellos cometerían el pecado de despreciar a su propio Salvador y necesitaban ser rescatados de su propio pecado. El protagonista de la salvación no es el pueblo, no es el pueblo, por el contrario. Ellos pecan, desprecian a su Salvador y necesitan ser rescatados de su propio pecado. Del mismo modo, nuestra salvación no viene por algo que nosotros tengamos que hacer para conseguirla. Y también necesitamos ser rescatados de nuestro propio pecado. Por eso, alineados con Isaías, podemos decir esta mañana, pon tu fe en el sacrificio de Jesús para recibir la salvación definitiva de tus pecados.
Nada más. Pon tu fe ahí. Bien, el Cordero para la salvación definitiva será despreciado. ¿Y qué era lo segundo? Será castigado. Será castigado. Y eso lo vemos en la sección más larga, la sección de los versículos 4 hasta el 10. Aquí Isaías nos va a describir cómo vendrá la salvación definitiva. Y lo hace mediante tres participantes. Tres participantes. Sería Dios, el siervo y el pueblo. Pero nos vamos a enfocar solamente en los versículos 4 al 6. Y si tiene su Biblia ahí, fíjese en los versículos 4 al 6. No, eso todavía no. Versículos 4 al 6. ¿Ya? Vamos a estar leyendo. Por favor, busque ahí una Biblia. Isaías 53, versículos 4 al 6. ¿Ya? Versículos 4 al 6. Eso, ahí todos rápidamente sacando Biblia, buscando Biblia. Isaías 53, versículos 4 al 6. Mire, yo le voy a leer una frase que aparece ahí. Usted me va a decir si está hablando de Dios, del siervo o del pueblo. ¿Ya? Como un concurso. Pero para ver si están atentos. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. ¿Es Dios el siervo o el pueblo? El siervo. El siervo, ¿cierto? Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. ¿Quiénes son esos nosotros? El pueblo. Así es. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molidos por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. ¿Quién es? El siervo. El siervo. Y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Quiénes hemos sido sanados? El pueblo. Muy bien. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. ¿De quién está hablando? ¿El siervo, Dios o el pueblo? El pueblo. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Quién es el Señor ahí? ¿Quién está actuando? Dios. ¿Cierto? Dios hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Entonces, esto quedaría más o menos así. El siervo, el pueblo, Dios. Ahí están los tres participantes que nos explican cómo se llevará a cabo este sacrificio para la salvación definitiva. Véanlo un ratito. Fíjese qué hace cada uno. ¿Qué está haciendo cada uno? Lo que Isaías nos está ofreciendo en estos versículos del 4 al 6 es una ventana hacia el tribunal de justicia de Dios. Como si estuviésemos ahí, dentro de esa sala del tribunal de justicia de Dios. Y el Dios santo y justo tiene que castigar el pecado de su pueblo. Y ahí está el juicio, lo estamos presenciando en Isaías 53, versículos 4 al 6. Fíjese cuáles son los cargos. Versículo 5, al principio el versículo 5. Por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades. Ahí están los cargos. Un pueblo transgresor y que hace iniquidades. Esos son los cargos, dice el juez. ¿Quién es el imputado? ¿A quién se le atribuyen estos cargos? ¿A quién se le atribuyen estos cargos en este juicio? Fíjese, versículo 6. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Al principio del 4, Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Y al medio, en el 5, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Cayó sobre Él. Cayó sobre Él. Entonces el Señor está juzgando el castigo
tiene que castigar el pecado de su pueblo. Han sido siglos acumulando la ira de Dios con un pueblo que ha sido rebelde, que ha jugado con la religión, pero que en su corazón está lejos de él. Y el Señor debe castigarlo, presenta los cargos, transgresión e iniquidad. Y cuando va a golpear su martillo, el imputado es el siervo. El siervo. El Señor lo que está haciendo es poner sobre él los cargos. Y este siervo está asumiendo la responsabilidad de los pecados de su pueblo. Aleluya. Él está respondiendo por esas iniquidades y por esas transgresiones. Y Dios debe descargar toda su justa y santa ira contra el pecado del pueblo. ¿Y qué recibe el pueblo? Versículo 5. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Ya no hay ira de Dios destinada al pueblo, ahora hay paz con Dios. Recibe paz con Dios. Y luego continúa el 5, y por sus heridas hemos sido sanados. El pueblo recibe paz con Dios y sanidad de sus pecados. Dios se muestra así justo y misericordioso, porque no deja pasar el pecado de su pueblo, pero lo castiga en el siervo, y al mismo tiempo muestra misericordia con su pueblo mediante este cordero sustituto. Fue el siervo quien toma el lugar del pueblo, tal como lo había anunciado Abraham. Dios se proveerá un cordero, hijo, tal como anunció Moisés. Uno va a morir por esos primogénitos idólatras israelitas, y su sangre los protegerá. Ahora Isaías nos está diciendo, este cordero tiene rostro humano, y él va a morir de forma sustituta, reemplazando al pueblo pecador. Y esto lo vemos cumplirse en Jesús. Lo leímos también cuando fue interrogado por el concilio de Israel, por los ancianos, y por Pilato. Se sorprendían, ¿no vas a decir nada? Permaneció en silencio. No abrió su boca, tal como dice Isaías 53, versículo 7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Jesús estaba cumpliendo con lo que hacían los corderos, ofrecidos a Dios como sacrificio de perdón y reconciliación con Él. Y estaba tomando el lugar de todos nosotros, pagando con su muerte para que nosotros tengamos paz con Dios y recibamos sanidad de nuestros pecados. Por eso, queridos hermanos, pon tu fe en el sacrificio de Jesús para recibir la salvación definitiva de tus pecados. Bien, hemos visto que el Cordero para la salvación definitiva será despreciado, castigado y glorificado, que es lo que vamos a ver ahora. En la parte final del capítulo 53 de Isaías se nos presentan los resultados del sacrificio del siervo, que podríamos resumir como glorificación. Ya, versículos 10 al 12. Vamos a ver acá el 10 y el 12, el comienzo del 12. Fíjese, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Prosperará. Fíjese, acá los tiempos verbales son importantes.
nos está marcando primero un tiempo. Va a ocurrir algo. ¿Qué cosa? Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. En el lenguaje, cierto, ritual de los judíos sabían que la ofrenda como expiación tenía que morir. La ofrenda como expiación se entregaba para que muriera. Sin embargo, después que eso ocurra, verá, prolongará, prosperará. ¿En qué tiempo está? En futuro. En futuro. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la muerte del siervo no será el fin de su historia. Va a continuar. Va a continuar. Va a continuar. Y vemos esto de manera posible. La única manera posible de que un muerto pueda ver que sus días sean prolongados y que la voluntad del Señor prospere es que resucite. Vuelva a la vida, resucite. Y eso es lo que vemos cumplirse en Jesús, con la resurrección. De hecho, su descendencia está aquí presente. Somos nosotros. Es un nuevo pueblo que nace gracias a la obra de Él. Sus días son prolongados, que era otra manera de decir, vivirá muchos años más. Y desde que Jesús resucitó, ¿cuánto ha pasado? Poco, más o menos 2000 años. Varios días. Sus días fueron prolongados. Y vemos también que se cumple la voluntad del Señor en Él. De hecho, la última oración que Jesús hizo antes de ir a la cruz fue, hágase tu voluntad y no la mía. Por lo tanto, la voluntad del Señor en su mano prosperará. Se cumple. Todo esto se cumple en el Señor. Por eso que el Señor va a glorificar a su siervo y lo engrandece. Y eso es lo que vemos en el versículo 12. Por tanto, yo, está hablando Dios, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Esa frase, repartirá despojos, era una manera de referirse a los jefes militares. Cuando ganaban en una batalla, ellos tomaban un lugar y se repartían los despojos. Por lo tanto, lo que nos quiere decir Isaías es que este siervo va a triunfar. Es como que sale victorioso en una batalla. Va a salir victorioso de este sacrificio que va a hacer. Y Dios lo va a poner en alto con los grandes. Dios lo pondrá en alto con los grandes. ¿Y qué ocurre con el pueblo? ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué va a pasar con él? Es lo que vemos en el versículo 11. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. En la segunda línea, ¿quién es él? Él lo verá y quedará satisfecho. Dios lo verá. ¿A quién verá? Al siervo. Dios verá al siervo. ¿Se da cuenta cómo Dios está resolviendo este asunto? Y luego dice, quedará satisfecho. Dios quedará satisfecho viendo al siervo pagando por la deuda de pecado del pueblo. Dios queda satisfecho. Otra posible traducción es saciado. Como cuando usted toma mucha agua y le ofrecen más, ¿querís más? No, ya estoy suficiente, ya estoy saciado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay pecados pendientes por pagar. Dios, ¿queda algo de tu justa y santa ira para castigar a tu pueblo? No, ya estoy saciado. Ya estoy satisfecho con el sacrificio del siervo. No hay pecados pendientes que pagar. No hay condenación para que el pueblo la pague. No hay karma, como algunos dicen, que pagar. No hay. No lo hay.
¿Y qué recibe el pueblo a cambio? ¿Qué pasó con él? Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. Justificará a muchos. El pueblo recibe justificación. ¿Qué quiere decir esto? Que ante el tribunal de Dios se ejecuta la sentencia, se aplica, y ahora el juez los mira como justos. Ustedes son justos. La justicia del siervo se les atribuye al pueblo. Ustedes son justos, justificados, sin mancha, sin pecado, delante de Dios. Y eso lo confirma en el versículo 12, principio del 12, al final del 12. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Él llevó el pecado. En el cuerpo del siervo, en sus espaldas, fue cargado todo el pecado y la iniquidad del pueblo. Y entonces Dios debía hacer justicia con todo el pecado acumulado de su pueblo. Y descarga toda su justa y santa ira contra el pecado en el siervo. Y lo ve y queda satisfecho, saciado. Hay uno que, representando al pueblo, tomó hasta la última gota de la copa de ira de Dios. Y Dios ha quedado satisfecho, saciado. No hay pecados pendientes por pagar. No lo hay. Y esto lo vemos cumplirse en Jesús. Jesús experimentó toda la ira de Dios en contra del pecado humano sobre su cuerpo. Hermanos, el cine queda corto. El cine nos muestra algo físico. Pero Jesús estaba recibiendo la ira de Dios sobre él. Y al verlo Dios, dice Isaías, quedó satisfecho y su pueblo quedó justificado gracias a él. Se produce un intercambio de imputación. Pecados del pueblo al siervo, justicia del siervo al pueblo. Se castiga el pecado y se ofrece misericordia y salvación para el pueblo. Por eso, queridos hermanos, pon tu fe en el sacrificio de Jesús para recibir la salvación definitiva de tus pecados. Este es el mensaje del Evangelio que se anuncia desde tiempos de Abraham, el Cordero sustituto para la salvación. Y sé que a algunos le puede chocar, le puede costar recibir este mensaje. ¿Cómo no? Siempre insistimos en esto. ¿Cómo no era algo que yo pueda hacer? ¿Cómo? No sé si te fijaste bien en Isaías 53. Lo único que aportó el pueblo son sus pecados. Nada más. Nada más podía hacer. No puedes cooperar con Dios para tu salvación. Y cuando llegamos a ese nivel, a ese punto, de decir, wow, no tengo nada que ofrecerte. Estoy ante tu tribunal y deberías juzgarme, porque eres santo y justo y no dejas pasar el pecado. Cuando llegamos a ese punto, es justamente el punto en que Dios quiso llevar a su pueblo para que comprendieran que se encontraban en una bancarrota espiritual, arruinados, espiritualmente arruinados, incluso jugando con la religión, haciendo ritos externos, pero con un corazón lejos de Dios, totalmente arruinados. Eso es lo que está viendo Isaías. Pero está anunciando que su salvación necesariamente debía venir desde afuera de ellos, no desde dentro, desde afuera de ellos. Es decir, Dios mismo los salvaría. ¿Quién? Dios mismo los salvaría. Al mismo que el pueblo está ofendiendo con su idolatría.
al mismo contra quien el pueblo se ha rebelado y juega con la religión. Él mismo, de su voluntad, decide salvar a su pueblo. Esto es lo que vemos también en Jesús. Ahí es donde se cumple que Dios envía a su siervo, a Jesucristo, su Hijo amado, para ser ofrecido como el Cordero de Dios, que satisface toda la ira de Dios y nos reconcilia con Él. Por eso, querida iglesia, pon tu fe en el sacrificio de Jesús para recibir la salvación definitiva de tus pecados. Quizá hay alguno que hasta ahora ha estado como este Israel, medio que sí, que no. Sí, soy cristiano, pero a mi manera. O tal vez pueden escucharnos después de la grabación, gente que no es cristiana. Déjenme decirle algo. La religión no te va a salvar. No estamos aquí promoviendo una religión para salvar. La religión no va a salvar, no te va a salvar. La iglesia tampoco te va a salvar. Ni la anglicana, ni la presbiteriana, ni la luterana, ni la católica romana. Ninguna iglesia te va a salvar. Tus tradiciones religiosas no te van a salvar. Pero yo soy buena persona. Sí, según tu estándar. Pero el estándar de justicia de Dios es llegar a su misma santidad. Y ahí ninguno de nosotros alcanza el estándar. Ser buena persona no te va a salvar. No te va a salvar. La humanidad se encuentra tal como dijo Isaías en el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Y con la justicia y santidad de Dios no se juega. Él debe castigar el mal. Y eso te incluye. También a ti. Por eso, esta mañana Dios ofrece también su gracia para venir a Él en arrepentimiento. Reconocer tal como Isaías está viendo en el pueblo. Estamos arruinados espiritualmente. No podemos hacer nada frente a esta justicia de Dios que nos demanda santidad y no podemos llegar a ese nivel. Pero nos arrepentimos de corazón y Dios ofrece arrepentimiento para que pongas tu fe en Jesús como el Cordero de Dios que fue sacrificado por tus pecados, tomando tu lugar en esa cruz y donde Dios lo mira y queda satisfecho. Y para nuestros queridos hermanos cristianos que hemos abrazado esta verdad, déjame decirte que necesitamos vivir por la fe en el sacrificio de Jesús. Muchas veces se habla del Evangelio y de que hay que dar a conocer el Evangelio para que al escuchar esta noticia del sacrificio de Jesús, otras personas de afuera puedan llegar a la fe en Jesús. Y eso es verdad, y está bien, y debemos hacerlo. Pero también nosotros necesitamos seguir escuchando y seguir creciendo en nuestro camino de fe por el sacrificio de Jesús en la cruz. Lo mismo que nos llamó a este camino es lo mismo que nos va a mantener en este camino. Es lo mismo que nos va a mantener. Y déjame decirte por qué. Porque en la medida que crece nuestra relación con Dios y le vamos conociendo más y mejor, también nuestra conciencia de pecado irá creciendo. El Espíritu Santo va a hacer su trabajo y nos va a molestar. Nos va a mostrar nuestro pecado. Y cosas que en un momento quizás pensábamos y dijimos, yo creía que esto no era pecado. El Espíritu Santo te va a inquietar y te va a decir, sí, es pecado. Te estás rebelando en contra de Dios, lo que estás haciendo. Y ahí podría venir todo el peso de la justicia de Dios sobre nosotros. Pero aquellos que se consideran justos no van a experimentar esto.
Aquellos que tal vez piensan y dicen, bueno, Dios no tiene mucho trabajo que hacer conmigo. Estoy casi al nivel que Él esperaría de santidad. Estoy casi listo. Déjame decirte, hermanos, que si esa es tu manera de pensar, te vas a estar perdiendo la mejor parte del Evangelio. Porque son justamente aquellos donde el Espíritu Santo está creando conciencia de pecado y nos estamos viendo tal como Él nos ve, si tuviese que juzgar nuestro pecado. Y llegamos a la conclusión, wow, soy peor de lo que pensaba. Justamente es ahí el mejor lugar donde vamos a disfrutar la gracia. Donde vamos a ver el sacrificio del siervo del Señor. Y decir, wow, me amas más de lo que yo pensaba. Creí tal vez que era de los buenos. Y por lo tanto, te era fácil amarme. Pero me estoy dando cuenta que no. Que soy peor de lo que pensaba. Y que tu sacrificio fue mayor de lo que creía. Y así, algo que quizá podría hundirnos, ser consciente cada vez más de nuestro pecado, va creando un camino de gozo por la gracia, donde la cruz se está viendo cada vez más grande. Jesús se está viendo cada vez más amoroso. Y Dios se está viendo cada vez más misericordioso con un gran pecador como yo, que recibe una gran salvación de un gran Salvador como Él. Esta Navidad, cuando veas estas representaciones que nos recuerdan que un niño nació en medio de corderos, en medio de balidos, se dice, ¿no? Ve. Recordemos que de esa manera Dios estaba anunciando a su Cordero, al Cordero de Dios, que traería la salvación definitiva para su pueblo. Ese era el nacimiento del siervo de Dios, que sería despreciado, castigado y glorificado. Glorificado. Ahí nos estaba anunciando que Él con su muerte estaría tomando nuestro lugar para que podamos hallar perdón y reconciliación con Dios. Por eso, pon tu fe en el sacrificio de Jesús para recibir la salvación definitiva de tus pecados. Oremos al Señor, querido hermano. Oh Señor, ¿cómo no alabarte, Señor? Darte infinitas gracias. Porque tú te hiciste cargo de nuestro pecado, Señor. Viste nuestra condición como un pueblo que vez tras vez pecaba, Señor. Que jugaba con la religión. Y sí, merecíamos tu ira justa y santa, Señor. Pero la descargaste sobre tu Hijo amado, sobre el siervo, para quedar completamente saciado, satisfecho. Señor, permite que esta verdad del Evangelio se aplique a nuestros corazones. Que podamos vivir por esta verdad. Y que por esta verdad, Señor, podamos relacionarnos contigo. Aquellos, Señor, que hemos pecado, Señor, podamos ir nuevamente a ti. Y ver al Cordero de Dios crucificado, sabiendo que ahí está quien tomó mi lugar para darme su perdón y reconciliación con Dios. Y además me da su justicia, me limpia y me lava, para ser reconocido justo, justificado delante de Dios. Que esas verdades, Señor, sean lo que nos muevan a un arrepentimiento constante y poder disfrutar tu gracia y tu amor, Señor. Permítenos, Señor, disfrutar la buena noticia de la salvación definitiva en esta Navidad, Señor, recordando tu Evangelio. Y que muchos
seamos restaurados. Una vez más, nuevamente por ti, Señor. No por algo que nosotros hagamos, sino por lo que tú hiciste. Tú y el siervo. Ahí es donde se resolvió nuestra salvación. Te alabamos y te adoramos, Señor. A ti sea toda la honra, gloria, por siempre y para siempre. Amén.